Filósofa, autora, directora de escena, actriz, docente y guionista, una de las voces más vanguardistas de la dramaturgia contemporánea española. Hablamos de Denise Desperú. Denise, de pluma perspicaz, ha trabajado con autores de prestigio internacional como Javier Daute, José Sánchez Sinisterra y Rafael Spregelburg. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos como el Premio de Teatro Federico García Lorca, el Premio al Mejor Espectáculo de la 15ª Muestra de Teatro de Barcelona y el Showing Film Award. Hablamos de la psicología del color, los ciclos del universo y la precaria física cuántica que nos venden en la serie Dark. Además, improvisamos una historia sobre un patito que se aleja de su banda y cae en manos de un murciélago. Pero calma, ya vamos a comenzar con el último episodio de la primera temporada de... ¿Cómo dicen los ingleses? Los ingleses dicen calm. Muy bien. ¿No? Don't panic, dicen los ingleses también. ¿Y cuánto nos tienen que decir la eso traducción en este al momento? castellano sería no panicar. Bueno, Denise, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Estamos muy contentos de verdad de tenerte aquí, poder conversar sobre lo que más nos gusta, que es el teatro. Y a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por llegar a este capítulo de Los ingleses dicen calm o don't panic, porque nos emociona muchísimo, nos encanta hablar de la escena teatral, del hecho teatral, con dramaturgos, con actores, así que bueno, falta muy poco para que termine esta temporada, así que por favor apóyanos en Patreon, apoya este proyecto para que sigamos haciendo teatro y sigamos haciendo muchos proyectos relacionados a esto que tanto nos gusta. Si estás viéndonos por YouTube, pues no olvides darle a la campanita, activar las notificaciones, gracias por seguirnos también y suscribirte al canal. Y si nos estás escuchando por Spotify o Patreon o Anchor, pues bueno, también tienes múltiples canales allí para escucharnos. Yo soy Patricia Emerich. Y yo soy Daniel Daneri, bienvenidos. Denise, bienvenida a Los ingleses dicen calm. Un poco hablando acerca del pánico, de no sentir pánico, yo te tengo una pregunta inicial que además creo que está relacionada absolutamente contigo desde cualquier punto de vista. Yo me estaba haciendo una pregunta después de un poco entender tu apellido. ¿Cómo se mantiene la calma en medio de una desesperación roja? Sin filtro esa pregunta. Sin filtro. Empieza a fallar la conexión. Un segundo. Voy a ver si se me conecta. Es que a veces me... Vale. A ver si así va mejor. Te estaba oyendo entrecortado. No te he oído esto último que has dicho. Ok. No, voy de nuevo. Un poco... entrando en materia sobre la calma y el pánico, que bueno, digamos que es el gran motor y primordial por el que se sostiene este podcast, te hago una pregunta que creo que está directamente relacionada contigo de múltiples maneras, que es, bueno, ¿cómo se mantiene la calma en medio de una desesperación roja? Entendiendo que tu apellido se puede traducir del francés al español así. Nunca me lo habían traducido así. Lo de desesperación sí lo había. Denise desesperada, Denise despeinada, esas cosas sí que estoy acostumbrada a oírlas, pero desesperación roja... No me lo habían dicho, Creo que etimológicamente es algo así como de la piedra roja. O sea, sí que el rojo claramente está, pero creo que hay eso, de la piedra roja, sería el apellido. Pero bueno, tú le has metido lo de la desesperación en una licencia. Bueno, desesperación roja, no le queda mal el color rojo a la desesperación, ¿no? Para nada. Porque... Sí, aparte que yo, por ejemplo, en mis obras he trabajado mucho el tema de la desesperación amorosa, digamos, ¿no? El desamor o esa desesperación que entra cuando el otro falta. Así que por ahí el color rojo con eso sí que me encaja. Ahora estoy a punto de estrenar una obra que se titula Ternura Negra. Así que el tema pasiones, colores... Muy bien, muy bien. Y bueno, dentro de la psicología del color, el rojo... digamos, para mantenerlo otra vez dentro del contexto de lo que podría ser una desesperación roja que no le va para nada mal, el rojo va
tienen como múltiples facetas, ¿no? O sea, tenemos ahí el amor, la pasión, la muerte, que yo creo que son temas que además arropan tu obra desde todo punto de vista. Sí, pero Entonces, es un color muy guerrero, ¿no? El rojo sí, también. Yo una vez tengo un título de otra obra que es El planeta Añil. Que en esa obra, ese planeta era el planeta del amor y le llamé Añil cuando primero pensé en el planeta rojo, pero me di cuenta que el planeta rojo es Marte, claro. es Claro. el planeta de la guerra, claro. Entonces el planeta rojo no podía ser y un amigo me dijo, no, es que el rojo no es el color del amor. Pensando, el rojo no es el color del amor, claro. Y empecé a pensar, es verdad, si es el color de la pasión, de todo eso que hemos dicho, ¿no? Pero es un color también de la sangre, de la guerra. Y al final llegué a la conclusión de que el color del amor era el añil. Ah, ¿qué tal? Qué belleza. Ya. Que no está del todo desligado igual Marte del amor, porque la única forma en que Marte, siendo el dios de la guerra, adquiere cierta paz y logra de alguna forma estabilizarse es a través del amor. Si no fuese por Afrodita, Marte estaría Ya, constantemente para Afrodita. matando gente, ¿no? Claro, sí. Le hace falta su complementario, sí. Sí. Bueno, y hay quienes dicen que el amor es la guerra, así que digamos que la línea es Y muy, muy, que en muy el amor y fina. en la guerra todo está permitido. También. Exacto. Esta situación que estamos viviendo, Denise, entonces, ¿de qué color es para ti? ¿Cómo Wow. estás viviendo esta situación y de qué color la ves? Bueno, yo le he estado jugando, entrando a jugar al juego este. Yo le he estado viviendo, digamos que bastante violeta, en el sentido de un color, un color que es muy mío, también violeta, el añil, el índigo, un color como de la serenidad, del tratar de encontrarme con cosas que verdaderamente me alimentan el alma. He conectado mucho con la lectura, con el estudio, con cosas que en el trajín de la vida social, esta profesión que tenemos además que es tan social, de la dirección, los estrenos, el trabajo con los ensayos, de repente te encuentras con estos meses de confinamiento, de no poder salir de casa y bueno, lo que sí se abre es esta posibilidad de conectar con eso que te queda poco tiempo para hacer y que forma una parte fundamental de la vida del escritor, de la escritora, ¿no? Que es dedicar tiempo no solo a la escritura, sino también al estudio, a la reflexión. Todo eso que a mí me ha acompañado siempre y es verdad que hay momentos en la vida que lo he echado de menos por ese trajín exterior, por esa exigencia enorme de estar consiguiendo cosas. Yo además he trabajado mucho en temas de producción, también cuando he hecho en varias de mis obras me he implicado mucho en la producción, entonces también no es solo ensayar, dirigir, es también todo ese tipo de trabajo que te quita mucha, te merma también energía hace falta estar en un estado de cierta de conexión emocional con uno para dedicarse a la lectura intensa y al estudio. Y eso es lo más positivo que he sacado, yo creo, de estos meses. He recuperado mucho eso, de pronto me he sentido como vinculada cuando era muy jovencita, yo que estudiaba filosofía y de pronto me he sentido vinculada como con aquella esa sensación del estudio, de estar horas estudiando y estoy contenta con eso. Qué belleza. Claro, Denise. Además que tú no has parado, ¿no? Porque, o sea, te sigo en las redes sociales y además vas a Cuenca este año, es decir, el 2020 realmente no pudiera ser un año que pinta muy bien para ti. Vamos a ver, de las cosas que había programadas, muchas sí se cayeron. Yo tenía varios viajes que se cayeron, por lo menos 4 o 5 viajes. Iba a Frankfurt, me habían invitado la Dirección General del Libro, porque en el 21 España va a ser el país invitado y había actos que se iban a hacer en torno a eso y estábamos invitados con José Sánchez Sinisterra. Se cayeron varios viajes. Íbamos a hacer también una cosa a Avilés que era también bastante motivante. Bueno, en fin, todo lo que es dar cursos fuera, tenía uno en Málaga, otro en Jaén, todo esto se cayó. El curso que hablas de Cuenca es en septiembre.
Entonces, de momento lo estamos manteniendo. Es un curso que ya lo di el año pasado y se llevan las jornadas nacionales de Cuenca, llevan varios años haciéndose, creo que es, no sé si el cuarto ya, sí, cuarto por lo menos. Y lo mantenemos y esperamos que se pueda hacer, pero estamos todos ahí haciendo los planes como si las cosas se fueran a poder hacer, pero no sabemos del todo, ¿eh? ¿Y has logrado trasladar tus actividades educativas o de docencia a estas plataformas digitales? ¿De alguna forma has logrado que eso se compagine? En concreto, los talleres que ya tenía previstos para hacer, como esto que te digo, Málaga, estos talleres que iba a dar, eran talleres de actuación y no vi la posibilidad de darlos online, porque además el tipo de trabajo que yo hago es que sinceramente no lo veo hacer ese tipo de trabajo actoral online. Me han ofrecido dar un taller de dramaturgia online, que de momento he dicho que de momento no, pero sí que voy a pensar en esta posibilidad. Oye, piénsalo y piénsalo por favor para ver si yo también me apunto en ese taller. Y yo, pero además esto... Lo bueno que tiene, además, claro, tú haces un taller de dramaturgia online y es eso, puede acceder gente, claro, de otras partes, no necesariamente de España. Eso es interesante también, de repente vínculos que se abren insospechados, ¿no? Sí, te lo comento también. Estoy animándome, qué voy bueno. a pensarlo bien, pero puede que ahora, dentro de unos meses, puede que me anime. Bueno, yo una de las cosas en las que ha abocado un poco mi pensamiento, las reflexiones en torno a toda esta situación que nos ha ocurrido y todas estas plataformas justamente, es que hay un término que nació a finales de los años 80, todo mediados de los 90, que tiene que ver con la movida cibernética, cuando surgieron todo este tema de los hackers, el tecnopaganismo. Y el tecnopaganismo... ¿El tecnopaganismo? Sí, y el tecnopaganismo... sí, y el tecnopaganismo dentro de su base... Dejaste loca, Denise, no. Es que yo me lo voy a anotar ahora, no lo había oído esto. Por favor, anótalo, por favor. Y si vas a escribir una obra, me la dedicas. a Daniel Daneri, que me enseñó el término. Pero una de las bases fundamentales del tecnopaganismo justamente es que ellos plantean algo que a mí me parece muy hermoso, que tiene que ver con una utopía digital. Y el tema de lo utópico digital justamente trasciende el hecho de que no existen fronteras realmente dentro del universo cibernético. Y bueno, la mayor prueba de que no existen fronteras la tenemos aquí frente a nuestras pantallas en este momento, donde Patricia está en Madrid, yo estoy en Caracas y tú estás también en España. Entonces eso amplía mucho más el campo de conocimiento, de poder llegarle a muchas más personas. También un poco hacia allá va generada como la pregunta anterior, ¿no? Y bueno, yo sí te diría que te lo pienses y te lo pienses muy bien, porque es una forma también de pisar territorios que en otras circunstancias serían ajenos. Sí, voy a pensarlo. Lo de ver cómo se me da la pedagogía online, voy a pensármelo. A mí me gusta muchísimo dar clases, habitualmente las doy de interpretación, sobre todo. Pero claro, yo conecto mucho con las personas dando clases, entonces no sé cómo será esta cosa online, necesito esa conexión, pero el reto es ver si se puede dar, que no sea una cosa pasiva, me refiero, ¿no? De plantarse ahí al otro lado. Y... Esa conexión de la que hablas, Denise, es una conexión que comienza con la presencia física. Intuyo que, ¿no? Claro. Porque por algo, además antes de comenzar el podcast nos decías que rechazabas un poco la tecnología o no eras tan tecnológica, entonces... ¿Qué es ese vínculo que se crea con tus estudiantes que de repente la virtualidad no te da ese clic? Claro, habrá que ver, por eso, habrá que ver si es posible, ¿no? Generar vínculos de esta otra manera. Bueno, es un reto, habrá que probarlo. Yo voy a simplemente repetir palabras que provienen de ti. Si una cosa se puede pensar, se puede hacer. Creo que esto lo dije cuando se me ocurrió todo el asunto de Carne Viva, que es una obra que hicimos en 3 espacios a la vez. Sí.
Entonces creo que fue a raíz de eso que dije esta frase, porque yo me animaba a mí misma diciéndome esto. Y he descubierto, es verdad, a lo largo de mi vida varias veces he descubierto algo que tiene que ver con eso. Claro, yo era capaz de imaginar esta obra que transcurría en 3 espacios a la vez. Yo veía el público, había público en un sitio y entonces un actor salía de ahí para ir a hacer otra cosa a otra sala donde había otros actores y otro público. ¿Sí? Si luego, porque los espectadores cambiaban, ¿no? Rotaban, lo explico un poco para quien no sepa de qué va y se entienda algo. Por favor, claro. Claro, había espectadores en las 3 salas a la vez, digamos, media hora en cada sala, era un poquito más, porque la obra duraba como 2 horas y pico, pero bueno, pongamos, imaginemos, estás media hora en una sala, cuando acaba esa sala pasas a la siguiente, y entonces, si tú la primera vez estabas en la sala de policías, ¿vale? Y tú veías cómo el comisario se ponía unas mallas de baile porque iba a la otra sala a hacer una clase de baile. La obra era una comisaría que, como estaba en crisis, por toda esa crisis económica que empezamos en 2008, bueno, estaba en crisis la comisaría y para que no les bajaran mucho, o sea, para que no les bajaran el sueldo, ellos subalquilaban espacios de su comisaría. Entonces, tú como espectador, lo que digo, estabas en la sala de la policía, por ejemplo, y veías que un comisario se ponía las mallas de baile porque iba a ir a entrar a la sala de baile a hacer la clase. Luego, cuando te tocaba estar como público en la clase de baile, lo que veías a esos 10 minutos de obra era cómo el otro entraba. El momento en el que entraba y se ponía a hacer la clase. Y tú el recorrido eran 3 recorridos posibles. Podías empezar por la sala de hipnosis, de baile, o sea, era una profesora de danza contemporánea que había subalquilado una sala para sus clases de danza, y una hipnotista también que había subalquilado para hacer sus prácticas de hipnosis con clientes, ¿no? O sea, 3 mundos que no tenían nada que ver y que se juntaban ahí, y que sucedían cosas entre esos 3 mundos durante todo el tiempo de la obra, y tú como espectador siempre tenías la sensación de que te estabas perdiendo algo, que pasaba en los pasillos, que pasaba en otras salas, pero ibas construyendo el recorrido completo, claro, a la historia completa a medida que cambiabas de sala. Entonces era importante que cada principio de sala o de escena, si le querías llamar así, fuera principio de la obra total, sirviera como principio de la obra total, y cada final sirviera como final de la obra total también. Entonces esto, claro. Era difícil, pero yo decía eso, si una cosa, si se puede pensar, se puede hacer. Y sí, efectivamente. Porque me refiero, claro, te pones a pensar en eso y dices, ¿cómo lo hago? ¿No? Eso es como la primera... y yo tenía esa confianza. Y bueno, sí, salió. Bueno, Daniel, adelante. Sí. No, que esto que comentas además me parece muy hermoso, porque tiene que ver mucho con la idea de cómo el tiempo también es una suerte de ilusión, y pasado y presente y futuro están conviviendo también en un mismo espacio. Me preguntaba un poco si después de esta experiencia, estos paisajes laberínticos de la memoria, que finalmente terminaron siendo una realidad, un espectáculo como este, luego los has vuelto a implementar de otras formas dentro de tus obras. Entiendo que tienes, por ejemplo, una obra que me encanta el título, es hermosísimo el título, no he tenido la oportunidad de leerla, me encantaría, que se llama Los dramáticos orígenes de las galaxias espirales. Y un poco las espirales recuerdan también a las ideas de los laberintos. Entonces, bueno, te dejaba como por esa pregunta por ahí, a ver si forma parte un poco de tus procesos creativos también estas ideas donde el tiempo está confluyendo constantemente y no existe realmente un inicio y un fin de las cosas. Te la puedo pasar esa obra que dices, pero sobre esto del tiempo, Dios mío, estoy ahora escribiendo una obra en la que me he metido en un buen berenjenal con esto del tiempo, porque estoy estudiando todo el concepto, bueno, todas las reflexiones de la física cuántica o de la mecánica cuántica acerca del tiempo o de la posible no existencia del tiempo, qué es el tiempo fuera de lo psicológico.
una de las cosas que he estado estudiando todos estos meses es eso, física, en serio. Qué chévere, qué bien. Luego en la obra muy bien, lo que sí, tienes sí. que conseguir en realidad es como un aroma de física cuántica, pero Claro. yo necesitaba saber que no estoy diciendo cualquier cosa, necesitaba para llegar a, bueno, a ideas que he llegado o a poéticas o a eventos que he llegado, yo creo que tenía que hacer ese recorrido de leer en serio a los científicos que trabajan con todo esto. Y es fascinante, es completamente fascinante. ¿Y qué te lleva a todo esto, Denise, a todas estas espirales y estas conexiones con el tiempo? ¿Es esa lectura de la que hablabas al principio? Porque te veo como una persona, como de esas personas a las que el pensamiento no se detiene ese pensamiento, estás constantemente buscando, te veo y estás en cámara así, ¿no? Como que todo tu ser está captando sensaciones y quiero saber cómo llegas a eso, o sea, además hablábamos al principio de ese zoológico que tienes en casa. ¿Quién es Denise? ¿Cómo llega Denise a todo ese mundo de locura y desesperación? De locura y desesperación. Bueno, cada vez menos desesperación. No, que yo últimamente estoy bastante bien. Últimamente. Sí. Vamos a ver. Yo lo que diría, claro, es que se retroalimentan las dos cosas, porque te iba a decir, yo lo que diría, iba a decir, es que yo llego a un montón de cosas a través del teatro. Y sí, esto es verdad en un sentido, pero supongo que si no hubiera intereses que están ahí de antes, tampoco se me colarían en el teatro esos intereses. Por ejemplo, yo la carrera que estudié en la universidad, estudié filosofía, me licencié en filosofía. O sea, yo tengo un interés por todo eso y yo tengo una pasión también por lo teórico. A mí me gusta mucho la lectura del ensayo, incluso ciertas obras bastante académicas también me interesan. O sea, tengo toda esa parte que está ahí, pero el teatro siempre fue la pasión a la que quería dedicarme, lo tenía claro, incluso cuando estudiaba filosofía lo tenía muy claro, tenía claro desde niña eso, de hecho. Entonces, pero bueno, yo te diría que sí empleo las obras como excusa para indagar en temas que yo necesito indagar. Por ejemplo, esta obra que mencionabas, Los dramáticos orígenes de las galaxias espirales, yo decidí que la iba a escribir en 2010, a raíz de que me encontré con un artículo que se titulaba así, se titulaba como la obra, se titulaba Los dramáticos orígenes de las galaxias espirales y era un artículo de astronomía, simplemente. Solo hablaba de astronomía. Qué bonito. Pero yo no sé por qué, a raíz de la lectura de ese artículo y sobre todo del título que me resultó muy sugerente, se me quedó ahí dando vueltas y pensé, yo voy a escribir una obra con este título. La protagonista va a ser, la protagonista es Andrómeda, va a tener una hermana gemela, un padre astrónomo, una hermana gemela, y se va a dedicar a las constelaciones familiares. Ella va a estar estudiando psicóloga, va a estar haciendo su tesis sobre constelaciones familiares. Eso es lo primero y lo poco que sabía de la obra antes de empezar con ella. Esta obra la escribí finalmente en 2014, muchas veces desde que me sale, o sea, una idea hasta que se concreta en el tiempo la escritura puede pasar tiempo, pero la obra todo ese tiempo está ahí. Y todo ese tiempo se va colando en esa obra, las cosas que tú vas viviendo. Entonces, una cosa que pasó es que de esa obra vino una obra que es anterior en el tiempo, que la escribí antes, aunque en realidad para mí había surgido después, que es La realidad. La realidad es una obra con estas dos gemelas. En la realidad está Andrómeda hablando con su hermana gemela a través de Skype, porque a pesar de todo lo que la fama que estoy ahí labrándome sobre las tecnologías, yo uso mucho la tecnología, uso mucho este recurso del Skype. Sí, lo he usado en varias obras, sí.
Entonces, fijaos que esa obra, digo, salió antes de que la otra existiera, pero existe porque primero existió el deseo de la otra. Claro. En los dramáticos Orígenes de las Galaxias Espirales sale la familia de Andrómeda y Luz, son las dos gemelas, más amplia. Sale la madre de las dos gemelas, sale la tía y el primo Oliver. Y en esta otra de la realidad sale solo las gemelas. Yo la realidad decidí escribirla porque hay una actriz maravillosa que me gusta mucho, una actriz argentina, Fernanda Horaci, que me pidió que le escribiera un monólogo, le dirigiera un monólogo para el primer festival Fringe que se hizo aquí en 2012. Entonces yo en ese momento estaba imaginando cosas ya tenía el imaginario de esta obra de los dramáticos Orígenes de las Galaxias Espirales, no el de la realidad, sino el de esta otra obra. Fijaos que lo de escribir un monólogo me seducía mucho menos que escribir un diálogo, que escribir otro tipo de formato. No tenía ganas de poner una persona hablando sola. Y entonces esa fue la manera de solucionar, de evitar tener una actriz en escena hablando sola. Porque yo puse a Fernanda hablando con su imagen grabada haciendo de luz. Fernanda tuvo que hacer los dos papeles. También es una cosa que dices, ¿y esto cómo se hace? Bueno, no sé, si se puede imaginar, se puede hacer. O sea, tú te puedes imaginar el resultado, te puedes imaginar la cosa hecha. Pues se tiene que poder hacer. Lo que no me atrevería es en meterme en algo que yo no lo viera. Claro, que yo eso lo tratara de imaginar y le viera los problemas más que otra cosa. Pero a eso me refiero con lo de si se puede imaginar, se puede hacer. Luego hay que buscar la manera. Sí, claro, sí. Uno después tiene que buscar los medios. Podrías haber sido perfectamente una guionista de Dark. ¿Has visto? Bueno, vi la primera temporada del Dark. No, tendría que seguir viéndola. Me cansó un poco. ¿Os gusta a vosotros? No la he visto, yo no la he visto. Es densa, es muy densa. Yo soy más fanático de Twin Peaks. Ah, sí, Twin Peaks. Es una belleza. Yo creo que Denise sería una gran guionista para Twin Peaks. Hacer una cuarta temporada. A mí me dejaron de interesar los personajes. Y el otro día justo estaba hablando con Rafael Spregelburg, que es un autor y director de teatro que debéis conocer, que yo lo admiro muchísimo y lo conozco hace, de muchísimos años, ¿no? El primer curso que hice con él fue en 2006 y ahora, pues somos amigos hace mucho. Y yo le he pasado mi texto, porque el texto que estoy escribiendo ahora es un texto bastante complejo sobre... no sé, no voy a decir el título porque quiero presentarlo a concursos cuando lo termine, pero el subtítulo, te lo digo porque aquí esto está grabado y no pasa nada, no sale. Es Salvar a Poliner o cómo librarse. Salvar a Poliner. Que ya tienes rato trabajando. Sí. O cómo valerse. Sí, ahora voy a eso. O cómo valerse del entrelazamiento cuántico para evitar la Segunda Guerra Mundial. Es una belleza de argumento, además. Por eso yo os digo, es un lío el argumento. Claro, es que yo por eso os digo que aquí necesité meterme a estudiar con temas de historia, temas de las vanguardias del siglo XX, ¿no? De principios del XX. Temas de historia me refiero a las dos guerras. Y la física cuántica y, por si todo eso fuera poco, los videojuegos. Belleza absoluta. Los protagonistas se dedican al análisis de juegos. Los protagonistas son muy brillantes, son un científico, sí, un físico, y ella es filósofa, pero son muy brillantes en su campo, pero se ganan la vida testando videojuegos, ¿sí? para mejorarlos antes de su comercialización. Y entonces topan con les dan el primer videojuego cuántico de la historia en la primera consola cuántica. Primer videojuego cuántico en la primera consola cuántica. Entonces eso, es un disparate, o sea, es un juego que la inmersión es total, es como que estás ahí, y el juego consiste en evitar la Segunda Guerra Mundial.
El jugador Wow. tiene que conseguir con sus decisiones, puede recurrir a mil tipos de estrategias, puede hacer de espía, ¿no? Hacerse pasar por lo que no es y hacer labor de espionaje. Puede tener, bueno, estrategias más agresivas o más diplomáticas, lo que el jugador quiera, pero es muy difícil ganar. O sea, no hay manera, nadie ha conseguido hasta ahora ganar una partida. Porque el ordenador se supone que estudia todas las combinatorias de sucesos, de eventos posibles, causalidad. Bueno, es cuántico. Cuántico, exactamente. Entonces puede Brillante. estudiar todo eso así en segundos. Y bueno, los tengo metidos en eso a los personajes. La obra se me ha ido complicando. Y ahora, espera, que nombré antes a Rafael y no me acuerdo qué es lo que quería decir de él. Yo lo De que te algo quería que me- comentar, hay se me ha ido. la idea maravillosa de salvar a Poliner, que es algo que te escuché en una entrevista, porque habría que acabar Ya. es con Marinetti. Claro, el asunto es si muere, o sea, Marinetti, ¿no? Primero con el manifiesto futurista y después con el manifiesto fascista directamente, que escribió ya al acabar la guerra, ¿no? En 1919 ya, influyó sobre todo a las juventudes fascistas mussolinianas, pero vamos, es directo precursor del fascismo. Marinetti, el líder de los futuristas. Entonces, la hipótesis de mis personajes es que si en lugar de morir Apollinaire hubiera muerto Marinetti, como Apollinaire cambió, porque Apollinaire al principio también tenía un discurso así, algo belicista, pero fue cambiando a un discurso humanista. Entonces, la hipótesis de mis personajes es que hubiera cambiado más, hubiera ido por ahí, habría influido a los jóvenes con otro discurso y el fascismo ni siquiera habría llegado a existir. Belleza. Entonces hay que... No nos cuentes el final. Claro, y luego van un poco más lejos y lo que deducen es que la culpa de la muerte de Apollinaire la tuvo un retrato que hizo Giorgio de Chirico, que es un retrato profético, es un retrato de Apollinaire con un círculo aquí en la sien. Que es justo el lugar donde luego recibió la herida de Granada durante la guerra. ¿Qué tal? Sí. Apollinaire estrictamente murió de la gripe española en 1918, pero también se dice que murió porque estaba debilitado ya por causa de esa herida. Entonces, mis personajes lo que quieren hacer es evitar o sea, quieren conseguir que Giorgio de Chirico retrate a Marinetti en lugar de Apollinaire y le haga a él la herida en la cabeza. la marca de la herida en la frente. Pero imaginaros que estaba hace poco, o sea, en la página 40, creo, todavía no había salido Apollinaire. Wow. Yo no sé qué está pasando. ¿Cuánto puede durar? Es que el tema es que toda la combinatoria que hay ahí para jugar es tan atractiva, tan fascinante, y fluye tanto que no lograba llegar a este tema, digamos, como de esta hipótesis, no lograba llegar. Ahora ya todo esto ya lo expliqué, pero la obra ya está yendo por tantos lados distintos. Mira, a Pues mí me puedes hacer parece un seriado, fascinante. ¿no? De repente. Haces la parte 1, la parte 2, la parte 3. No sé qué es lo que iba a decir, de todas maneras, no sé, mencioné a Rafael para decir algo de él, pero no me logro acordar. Spegelburg, que hablaste con Spegelburg en el momento en que estabas escribiendo y algo te iba a comentar. Sí, pero algo sobre no las me acuerdo por qué lo traje a colación. A partir de algo que tú me preguntaste, me acordé de una frase que me dijo él y quería comentarla, pero sobre se el me fue. tema. Ya. Bueno, Bueno, ya yo vendrá. lo que te iba a comentar era con relación al tema de lo fascinante de esta obra, que tiene que ver, bueno, en principio que me resuena mucho también con esa cuestión que ahora tienen los creadores o los narradores de cambiar un poco la historia a través de la fantasía, ¿no? Está como esa situación. Estos personajes míos están cambiando la historia, porque luego lo que les ocurre es que se dan cuenta de que ciertas cosas que logran cambiar en el juego inciden en la realidad.
Para empezar, Sí, yo en la total. obra iba a jugar con el tema del viaje en el tiempo y estuve leyendo un montón acerca del viaje del tiempo. ¡Ah! Ya sé por dónde vino todo esto, por lo de Dark. Sí, ya te iba a decir. Sí, sí, vale, vale. Porque Los no, Rafa caminos del me tiempo. decía, es que solamente vi yo la primera temporada porque eso no me enganchó mucho. Pero me dice él que hay que verla porque está mal. Qué Sí, interesante, qué sí, interesante. pero bueno, de momento me dice que no estoy pecando de lo que él considera los pecados de Dark, digamos, que al final, o sea, hay un punto que no explica nada y que Sí, cae. hay Claro, unos, hay unos vacíos allí entre las explicaciones, justamente lo que tú estás explicando acerca de esta mecánica cuántica y de cómo llegan al otro lado, que de hecho la gente me dijo que llegaron a la tercera y yo no, es que tiene que haber una cuarta para que me explique. Entonces te es oigo eso y es que, interesante como si lo indagas más, pues claro, la cosa es no. en un punto, si tú consigues generar expectativas en el espectador y el espectador está interesado en eso que lo has enganchado, yo creo que es importante luego jugar con información que sea interesante de desplegar. Sí. No todo es misterio, no se sabe porque todo es misterio, no. Y en mi obra sí que me estoy ocupando de desplegar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, Rafael me alentaba, me decía que como que estaba bien porque me estaba haciendo cargo, ¿no? Que no tuviera miedo, Claro, además, claro. Ay, Sabes que espera que no te oye. sí, ¿me Ay, oís? ay, sí, 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 te sí, sí. escuchamos, Sí. pero Ay, hay una cosa que esto que estás comentando creo que tiene también mucho que ver con esta misma idea que creo que era de Cartoon o de Spregelburg de escribir como un niño y corregir como un matemático, ¿no? Tú puedes Esto es de desplegar Javier Dolte. Esto es de Javier Dolte, sí. Ajá. Sí. Y creo que es una frase que le da como anillo al dedo a todo lo que estás comentando, ¿no? Yo creo que todas las ideas se pueden desplegar en el papel, uno puede inventar, uno puede tener toda la creatividad del mundo y luego hay que recoger. Pero aparte de eso, bueno, recoger y milimétricamente ir solventando todos los enigmas, todos los misterios que quedan puestos sobre la historia y dejar algunos abiertos, porque siempre de alguna forma yo siento que el misterio también, hay misterios que no deben resolverse, ¿no? Porque Sí, la sí, vida en sí, sí sí, sí. misma, la vida en sí misma también es un gran misterio que no Claro. se resuelve. Entonces, hay una cosa que a mí me parece, hay una poeta venezolana que se llama Elisabetta Balazo, que ella tiene una idea paralela al del camino del héroe, ¿no? La desarrollada por Joseph Campbell, porque entendemos que el camino del héroe es como una flecha, ¿no? El héroe tiene que enfrentarse a todas las adversidades que se encuentren en ese camino, que es unilateral y que él no bordea de ninguna manera. Pero entonces, en paralelo a eso, Elisabetta dice que existe el camino también de la doncella y que el camino de la doncella es un camino mucho más laberíntico. Entonces, a mí, cuando yo te veo, yo pienso de alguna manera una doncella en un laberinto, desde todo literal y metafóricamente hablando, lo cual me parece muy hermoso, porque además creo que eres una mujer muy dulce en ese sentido. Y la idea de lo laberíntico, además, Elisabetta lo desarrolla desplegado ante la imagen de los laberintos japoneses, que no es como los laberintos de Versalles, sino que el laberinto japonés te permite tener un paisaje dentro de alguna de las encrucijadas, ¿sabes? Tú paseas por un laberinto y te puedes parar puedes en un punto quedar del ahí. laberinto y vas a ver en algún momento un paisaje entre el laberinto. Yo creo que un poco lo que estás comentando se acerca mucho a esa idea del laberinto japonés, Qué donde bueno. estás tan perdido dentro de las ideas que en algún momento te detienes a observar ese paisaje. ¿Qué pasa en ese paisaje? ¿Cómo desarrollas ese paisaje para después seguir el camino en la búsqueda de la verdad o en la búsqueda de la salida hacia ese laberinto, ¿no? Entonces a mí me parece muy fascinante esto que estás comentando con relación a esta obra, pero porque además creo que toda tu obra de alguna forma se empapa de estos temas, inconsciente o conscientemente hablando, ¿no? Y creo que eso es maravilloso además, porque además habla mucho acerca del tema de la personalidad y del llamado lenguaje del autor, ¿no? De reconocerse en una voz. Yo creo que hay una voz muy fuerte aquí con relación a tu trabajo. Yo desde luego siento que mis obras están conectadas entre sí unas con otras. De hecho, una cosa que me pasa es que hay personajes que se me repiten, que me los llevo de una obra a otra.
Sí. Porque yo quiero seguir jugando con esos personajes, quiero que sigan vivos y entonces los hago relacionarse con otros y participar de otro tipo de aventuras. Eso lo hago, los tomo prestados, ¿no? De hecho, ahora ando trabajando, bueno, con una idea de serie que ya veremos si se concreta o no, pero pasa por entrecruzar de distintas maneras, modificando muchas cosas, ¿no? Pero entrecruzar varias de mis obras. Bueno, el caso es que esa idea que has dicho de escribir como un niño, corregir como un matemático, es algo que casi siempre cuando hablo un poquito de dramaturgia o me toca dar alguna clase así... si me dicen di lo más esencial que puedo yo transmitir acerca de la escritura, ese es uno de los consejos que doy, digamos, porque a mí me ha servido muchísimo. Luego yo creo que cada uno con la escritura tiene que ver lo que le sirve y cada uno se desarrolla, se enfrenta con eso de manera distinta, pero a mí esta idea de Dolte, de escribir sin el juicio, con la soltura de un niño, como quien juega, sin juzgarse, es muy importante esta idea de sin juzgarse, sin querer escribir bien, ¿no? Poder escribir mal para corregir bien, porque luego viene el matemático. Claro. Que este binomio también ha sido expresado de 1000 veces más. Que es una idea que además, la idea del niño jugando es una idea que se acerca mucho también a las ideas taoístas, ¿no? Esa cosa de un llamado a la acción espontánea, ¿no? La del niño como quien juega por jugar, o la del viento que corre por correr. Eso se asemeja también mucho a eso. Ajá, claro. Pero luego es verdad que aparece todo esto de la precisión del matemático, del que corrige, del que tira hojas, del que tacha, ¿no? Todo ese trabajo que a mí se me hace a lo mejor más difícil también, porque yo soy muy yo tengo un diálogo como muy fluido cuando escribo, muy libre, muy fácil. Y bueno, soy de corregir poco, digamos. Pero también este tipo de dialécticas lo he visto también en Julia Kristeva, me acuerdo, que también usaba una dialéctica parecida, pero no me acuerdo qué imagen usaba ella, lo que pasa. Cartoon, que tú lo has nombrado, habla no es exactamente de lo mismo, pero tiene que ver, dice, la dialéctica del pavo real y la cucaracha, que es... Uno en un punto para poder escribir una obra se tiene que sentir como un pavo real, o sea, como wow, lo que voy a hacer, lo que soy capaz de hacer, o sea, esta cosa un poco del ego, del orgullo, de decir soy capaz, ¿no? Sentirte un poco pavo real, pero también saber que eres cucaracha y que esta página no vale nada y la tienes que tirar y estas 40 a lo mejor hay que corregirlas mucho para que valgan, quiero decir, ser capaz de convertirte también en la cucaracha, ¿no? Claro. Es interesante todo esto desde la perspectiva también de la dramaturgia, pero has nombrado antes muchas veces la importancia del personaje y tú como profesora incluso de interpretación, me gustaría saber, Denise, ¿qué importancia tiene ese personaje? ¿Cómo indagas dentro de ellos? ¿Cómo llegas a involucrarlos en esta grandes situaciones e historias circulares que puedas tener, conexiones entre las diferentes obras? Bueno, y te lo pregunto también porque entiendo que además tú vas a ser tu propio personaje en La Ternura Negra, ¿no? Este año. No sé si es la primera vez que haces tu propio personaje, pero ¿cómo llegas a ese vínculo emocional con ese personaje? Bueno, te diría que para mí los personajes lo son todo en la obra. Es decir, yo no escribo sola, yo escribo con los personajes. Eso para empezar. Realmente cuando algo empieza a suceder en mi cabeza, donde sea que sucede, ya está sucediendo algo con alguien, que son ellos. Desde que empieza el germen, me empiezan a acompañar y para mí es fundamental. Yo los personajes no soy capaz no me interesa tampoco crearlos de una manera como artificial, en el sentido de ponerme a describir quiénes son, qué han hecho, ponerles adjetivos. Yo sé que hay gente que de repente, no sé, en cursos que he hecho, que me han dicho 3 adjetivos para un personaje. Bueno, no lo cuestiono, si a alguien le sirve que lo hagan, pero
A mí, Pero no. yo no necesito nada de eso, porque ¿y con qué tres adjetivos te defines tú? ¿Qué es un adjetivo? Yo los oigo hablar. Lo primero es necesito verlos en una situación y los empiezo a oír hablar. Los empiezo a oír en esa situación. A ver, hay gente que imagina más con la palabra, gente que imagina más con la imagen. Entonces, para cada uno puede ser distinto. Hay autores que a lo mejor lo que tienen son imágenes plásticas, ¿no? No personajes hablando. Yo también tengo a veces alguna imagen plástica que sé que esto quiero que esté en algún momento de... Ahora hace poco me persigue una imagen que la veo como final de un espectáculo y la tengo ahí. Luego eso hasta que no lo pruebas y lo haces y no sabes si va a servir o no. También es bueno tener en cuenta eso, esas imágenes que aparecen incluso con insistencia, si luego hay que descartarlas, se han de descartar. Pero es bonito cuando aparecen. Entonces, yo tengo por un lado este tipo de imágenes que a veces me asaltan, pero también, como digo, casi diálogos, o sea, los oigo hablar. Y ahí es que empiezo, ¿no?, a tirar del hilo y empiezan a aparecer, se construyen a través de lo que hacen, de lo que dicen. Es el estar vivos de esos propios personajes lo que los convierte en lo que son. No es lo que yo decida acerca de ellos de una manera como independiente a lo que hago con ellos. ¿Me explico? Sí. Claro. ¿Y tú como actriz, qué personaje vas a hacer en Ternura Negra? Háblame de ese proceso. Como actriz, que me estabas preguntando si era la primera vez, no era la primera vez. A ver, no es la primera vez. Yo empecé mi primera formación en teatro fue como actriz y de hecho lo primero a lo que quise dedicarme en el teatro fue actriz. Luego me puse a dar clases, descubrí que me gustaba mucho la dirección y ya me metí por ese lado de la dirección y de ahí llegué a la escritura y ya lo de actriz lo fui dejando progresivamente de lado porque me encargué sobre todo eso de escribir y dirigir mis propias obras y era demasiado ponerte tú a actuar, aunque en las primeras obras lo hice, pero es muy loco. Es muy loco. La obra. Pero algo que es muy diferente es cuando ya la obra está dirigida, está montada, tú sustituir a uno de los personajes. Eso es diferente, porque por lo menos la obra está montada y al resto de actores los has dirigido ya. Entonces, en el 2018, que fue la gira de Un tercer lugar, una obra que hice aquí en el Teatro Español, tuve que sustituir a la protagonista porque ella tenía televisión y no podía hacer la gira. Era Lorena López, una actriz estupenda, extraordinaria. Sí. No podía hacer la gira, lamentablemente, y afortunadamente también, porque así pude yo tener esa... Bueno, me lancé un poco sin saber qué iba a pasar, pero la verdad que lo pasé muy bien porque también es un papel que lo entendía tanto. Hay algo, claro, de los papeles cuando tú los escribes que, bueno, yo lo sentía muy a mi medida este papel. Entonces me fue muy fácil en ese sentido. Hice toda la gira con Matilde, de Un tercer lugar, así que vengo de este pequeño entrenamiento en 2018, pero... Claro, no estoy habituada a actuar, ¿no? Es todo un reto, es todo un reto. Ahora voy a estar en Ternura Negra, es una obra que me exige estar toda la obra en escena, actuando desde el principio. Ok. Todo tiene una parte en la que tengo como una especie del monólogo, que es un monólogo con un personaje que está grabado, con el que se supone que hablo a través de Skype también, con Fernando Cayo. Fernando Cayo es el personaje grabado. Luego ya afortunadamente entra Joan Carles Suau en escena y ya podemos estar los dos. Mucho mejor, tengo más ganas de estar con él que sola en escena, pero bueno, voy a tener que trabajar mucho sí para sostener toda esa obra, que es una obra además compleja, que tiene varios retos. Te quería preguntar sobre tu faceta como directora, entendiendo que los procesos creativos, ya hablamos un poco sobre los procesos creativos y los procesos de depuración o de corrección sobre los textos. Ya sabemos que hay que corregir con un matemático y un director de alguna forma yo creo que siempre tiene un rol
más matemático que creativo, a pesar de que lo creativo está siempre ahí latente y burbujeante. ¿Cómo te enfrentas a ese doble rol con tus propios textos? ¿Te has visto en la necesidad de depurar tus textos en la escena al llevar Bueno, la acción? claro, la ventaja que tiene dirigir tus propios textos es que si necesitas cambiar algo sobre la marcha y repensar, y claro, tienes ahí toda la libertad del mundo. Y claro, hace poco comentaba con un autor a raíz de un asunto, claro, yo cuando dirijo mis propios textos, por supuesto, me doy toda esa libertad para cambiar lo que quiera, pero si dirijo el texto de otro, ahí tengo que pedir permiso. No digo que no pueda ser conveniente tocar y ver, pero ahí si el autor está vivo, es muy importante contar con el autor vivo. Esto lo considero fundamental, ¿no? Tanto que me lo hagan con un texto mío, ¿no? Que me pidan ese permiso y como yo hacerlo con el texto de otro, por supuesto. Nunca tocaría el texto de un autor vivo sin hablarlo, sin pedirle permiso, sin explicarle por qué lo quiero tocar. Sí, eso me parece fundamental. Que tiene que haber una sinergia enorme, ¿no? O sea, te escucho hablar y digo, wow, ser actriz de alguna de tus obras también implica una conexión muy grande, ¿no? Y creo que así lo ves con respecto a otros dramaturgos, sí. Bueno, en esta obra de Ternura Negra en concreto, esta es una obra que estrictamente es una reposición, porque yo la estrené, no es un estreno absoluto, la estrenamos esta obra en 2015. La hacía una actriz, Esther Belver, es decir, que yo dirigí el montaje desde afuera. Y bueno, ahora vamos a recuperar parte de ese montaje, todos los vídeos están grabados. Es verdad que es montarla otra vez también, porque va a ser distinto, claro, al estar ahí yo sola sobre el escenario todo este rato que te digo, bueno, voy a tener que encontrar mi propia manera, ¿no? Pero bueno, ahí está el reto. Y cuando hablabas del director como Daniel, no sé si dijiste matemático. Sí. Yo por ahí lo de la matemática no lo pillo, yo más bien lo veo psicólogo. Porque hay que tratar, ¿no? con las almas, con los cuerpos, con las emociones, digo. Sí, pero también hay que tratar con cierta rigidez y ciertas estructuras, ¿no? Visto, si lo llevamos también no solamente al trato humano, también el trato espacial. Yo creo que el trato espacial es muy matemático desde ese punto de vista. Ya. Bueno, y luego que hay directores que también necesitan ellos mismos un psicólogo frente a sus actores, ¿no? Sí, sin duda. Sí. Sin duda. Sí, pero no vamos a nombrar a nadie. Lo decía en el buen sentido de contención, de poder trabajar con lo humano. Sí. ¿Sabes? No lo decía en el sentido de los actores están loquitos. No iba para nada por ahí, ¿eh? A mí me gustan mucho los actores, los amo mucho y me gusta mucho trabajar con ellos. Y a veces que dan problemas es parte del trabajo también. Claro. Pero por eso mismo claro. somos materiales frágiles, ¿no? Porque yo además, trabajo con las emociones completamente. Entonces todo eso hay que cuidarlo. Yo creo que tú tienes además una fortaleza que es que eres docente y te has preparado también para una docencia especial. Entonces eso también lleva a que el trato sea más humano, porque hay mucha gente que no está preparada tampoco para... Hay directores que no están preparados para trabajar con lo humano. Es curioso, cuando tú haces un trabajo de docencia, por ejemplo, cuando haces un taller intensivo con actores, un taller de varias semanas, pongamos que, claro, yo planteo un método de trabajo, yo voy trabajando y con un determinado lenguaje, un determinado método, queriendo conseguir ciertas cosas, y ahí es como que nos vamos trabajando juntos y nos ponemos todos de acuerdo en eso. Cuando tú llegas como director a un montaje, tú tratas de llevar la actuación por donde tú consideras que es más interesante y tratas de, digamos, seducir al actor y convencerle de que por ahí es por donde más va a brillar y más interesante va a ser. Pero claro, ahí en un montaje, digamos, cada actor es de su padre y de su madre, en el sentido de que cada actor viene de la formación que venga. A veces pueden venir de lugares, de estéticas incluso muy distintas. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque, claro, a veces en un montaje
no es, claro, no es un trabajo estrictamente pedagógico el que haces, como si sucede en un taller. ¿Mm? Yo creo que hay que mezclar un poco, que hay que conceder una parte para encontrar ese lenguaje común que esté en el espectáculo. Creo que eso es importante. Sí, fundamental. Pero a veces sucede eso, que vienen actores con técnicas muy distintas, con maneras distintas de entender la actuación. Y bueno, con todo eso hay que manejarse. Y lo importante es además conseguir que el actor esté feliz, porque ahí es cuando más va a brillar lo que haga. Además la importancia de trabajar con diferentes actores y una vez más, o sea, trabajar con un abanico tan enorme de experiencias distintas y de técnicas distintas, es que si eres un director inteligente te nutres de todo eso, ¿no? No descartas nada, sino que más bien lo unificas, intentas encajarlo, intentas que todo se ponga de acuerdo y vibre en una misma voz, en una misma sintonía. No tendría sentido trabajar en contra de lo que hay. Lo primero es poder ser capaz de ver lo que hay, que a veces estamos ciegos con nuestros propios prejuicios y con lo que llevamos. Entonces es muy importante ver qué tiene ahí el otro para darte. Sí. Sí. Denise, ¿qué ha pasado con tu zoológico? ¿Dónde está el león? No lo veo en la cámara. Es que el león lo quité. ¿No os acordáis? Que creo que lo quitamos antes de empezar a grabar. Antes de empezar, sí. Porque me dio mucho pudor. Veo la pantalla y veía por ahí, claro, por eso lo quité. Normalmente vive ahí, vive en ese cojín. Con el elefante y el pingüino y la jirafa. Ahí los vemos a los demás. Bueno, se me cayó. Vemos a los demás, pero no lo vemos a él. Ahí va. Ahí está. Ahí vive el león. ¿Qué significan? ¿Qué significan para ti? No, me gustan los peluches, yo que sé, siempre me han gustado, pero es un poco infantil, supongo. Está bien, yo creo que es importante tener siempre... eso revela esa necesidad de no matar al niño, ¿no? De siempre dejarlo prevalecer. Claro. Yo a mí y me recuerda a algo que contabas tú, y con esto no sé cómo vamos de tiempo, pero te pregunto, Denise, ¿las tristezas de los elefantes son más grandes que las de las personas? Eso es es que eso es una frase de Dailan Kifke, de la primera autora, digamos, que leí de niña. Dailan Kifke era, María Elena Wolf, que es una autora argentina, que escribió, entre otras cosas, Dailan Kifke, que fue mi primer libro favorito. Cuando tenía 5 años, no sabía ni leer todavía, me lo leían. Todavía lo tengo. No tengo justo ese ejemplar, pero lo volví a comprar en la misma edición, porque ese ejemplar ya desapareció, estaba muy rotito. Ahí hablaba de Dailan Kifke, de este elefante, y en un momento decía, la protagonista es una chica que se encuentra un elefante en la puerta de su casa un día y se tiene que hacer cargo de él. Y en un momento que se ponía a llorar, cuando Dailan Kifke llora, lo inunda todo, ¿no? Y decía, hay que entender que una tristeza de elefante es mucho más grande que una tristeza de persona. Entonces a mí me conmueve mucho esa visión del elefante. Sí, quizá cuando yo nací en Uruguay, el mismo día que nací yo, 25 de julio fue, o sea, pronto es mi cumpleaños, el sábado. Eso. Sí. Ese mismo día nació un elefante en el Parque Zoológico de Montevideo, que lo llamaron Leo. Lo llamaron Leo. Entonces eso, quizá por eso nací el mismo día que un elefante del zoológico de Montevideo. Qué belleza, es como una suerte de animal espiritual, de tótem. Sí, qué sé yo, sí, ahí, sí. Bueno, jugamos un rato ya para terminar. Encima ahora hay que jugar. Wow, ¿qué hay que hacer? Que es la parte más divertida, además. En realidad toda esta conversación ha sido divertidísima y de verdad maravillosa. Y bueno, para darle el cierre de oro, vamos a proponer un juego, 3 rondas para construir una historia. Se trata básicamente se lanza una premisa, que en este caso la construye Patricia, y a partir de lo que dice Patricia, yo continúo, tú le sigues, y eso durante 3 rondas. Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Pero premisa, qué te refieres?
Comienzo una historia. Yo comienzo una historia, al inicio yo empiezo a hablar. Empiezas una frase. Exacto. Y cuando te calles tengo que seguir yo. Sigo yo. Sí, sigue Daniel y luego tú. Tú eres la tercera. Exacto, vale. Porque a la tercera tú haces el final. Vale, hacemos 2 rondas, así. Hacemos 3 rondas, exacto. Exactamente. ¡Ay, qué nervios! Vamos. Vale, No, nerviosa estoy yo con todas las historias que has contado hoy. A ver cómo va esto. Una banda de patos se prepara para alzar el vuelo hacia el sur. El más joven de ellos, Arturo, se pone hacia la última línea, temeroso de su primer vuelo de larga distancia. Ha practicado, pero no sabe cómo lo va a hacer esta vez. Sus padres le han dicho que no tiene nada que temer porque hay una pandemia en los humanos, entonces esto ha ayudado a que el tráfico aéreo se aligere. Así que le va a ir muy bien en su primer vuelo de larga distancia. Una vez empezado el vuelo, Arturo disfruta del viento, de la libertad, siente que no hay nada que temer y, bueno, se calma un poco de ese temor que tenía al principio. De pronto, su mente se dispersa dentro de las nubes, el viento, el suave sol que le pega en la cara y va quedando cada vez más atrás de la fila de patos que se alejan poco a poco aunque no se da cuenta. Un cuervo se le acerca y le pregunta ¿a dónde va? ¿A dónde vas? Arturo, confundido, pues la verdad es que no se ha dado cuenta del todo, que ha quedado muy lejos, y le explica que va hacia el sur y que va con un grupo, que no sabe dónde está el grupo, pero por favor, cuervo, no me distraigas. Y el cuervo le pregunta, pero espera, si ellos van mucho más adelantado, ¿no crees que es mejor que vayas por tu cuenta, tomes un poquito de agua conmigo y hacer una parada rápida? Y Arturo, sediento, le dice que sí. Arturo comienza a seguir al cuervo hacia el supuesto manantial donde van a ir a tomar agua. Y el cuervo va más rápido que Arturo. Y Arturo, que es un patito pequeño que apenas está emprendiendo a volar, le grita a la distancia al cuervo: no vayas tan rápido, por favor, que me estás dejando atrás. El cuervo le dice: tienes que seguir la línea, así que acostúmbrate a esta velocidad. Arturo hace todo el esfuerzo por aletear lo más rápido posible para seguirle el paso al cuervo. Y en el camino tropieza con una nube negra y queda atrapado en medio de esa nube, que además está electrificada. El pobre Arturo no sabe qué hacer, ha quedado completamente atascado en la nubecita negra. Pobre Arturo está completamente entrando en pánico. Y en la nube se ha encontrado a un murciélago que también está atrapado dentro de la nube. El murciélago le dice a Arturo: has venido a rescatarme, vas a ayudarme a salir de acá. Y le dice Arturo: no, estoy en la misma situación que tú, no sé qué hacer, qué vamos a hacer, estamos aquí atrapados los dos. Pues habrá que esperar a que alguien llegue para que nos saque de aquí. Vale, o sea que me habéis dejado Arturo, el murciélago negro, atrapados en la nube negra. Bien. Bueno, entonces, Arturo, que es lo único amarillo dentro de esa nube negra, hace sus esfuerzos por salir antes de que esa nube que amenaza con estallar con una tormenta enorme, rayos, truenos, está haciendo todos sus esfuerzos, pero no logra salir. El murciélago a su vez le va dando consejos, le dice don't panic. Los ingleses dicen calm. No sé por qué el murciélago piensa que esto puede ser útil, porque nervioso se pone Arturo, más enganchado está en la nube negra, ¿no? Entonces
de repente se acerca una figura negra también hacia la nube negra, y cuando está ya más cerquita ve que es el cuervo, aquel cuervo negro que se llamaba, por cierto, Ismael, no lo habíais comentado. Sí, pues le dice, ¿pero qué haces todavía aquí? Este no era el sitio de descanso que yo te proponía. Hay una nube rosada un poco más allá donde se puede beber, gotas de rocío, agua fresquita. En este nubarrón negro no hay mucho que hacer. Ya, pero es que no puedo salir. Entonces, bueno, al cuervo le da un ataque de risa cuando se fija en los estertores que hace el pobre patito, el pobre Arturo, para salir de ahí, el murciélago a su vez también haciendo su danza extraña, y el cuervo se mete ahí para ayudarlos, pero ¿qué pasa? Que también queda atascado y ya se le quitan las ganas de reír. Ahí os dejo. Vale. Okay. Son 2 rondas. Con esta locura, con esta locura sí, y con mucho, locura. Sí, con mucho temor, con mucho pánico, no sabe qué hacer, y de pronto resulta que la nube negra está sobre una isla que desconoce a Arturo por completo, pero en esa isla hay un flamingo muy rosado, y de pronto se da cuenta que se avecina esta nube negra, pero qué extraño, porque dentro de la nube negra hay un punto amarillo. El flamingo llama a sus amigos flamingos y les dice, por primera vez, un punto amarillo en una nube negra, algo pasa. Se acercan todos los flamingos, y con el poder de los picos de los flamingos hacen que uno de los rayos rompa la nube negra en 2, y Arturo cae redondo sobre la isla, justo donde 20 flamingos lo están mirando fijamente. Seguida de la caída de Arturito el pato, cae Ismael el cuervo y Diego el murciélago. ¡Pácata! Caen los tres en la isla con los 20 flamingos. Una norma fundamental de la creación. Todo el mundo tiene que tener nombre. Muy bien. Está ahí Ismael el cuervo, Diego el murciélago y Arturito el patito. Junto a los 20 flamingos. Los 20 flamingos se acercan en círculo a ver a estos 3 bichejos que han caído de la nube negra, que vaya usted a saber Dios de dónde han salido, y dicen, pero ¿y ustedes quiénes son? Arturito los mira desde abajo, completamente despistado y desorientado, porque no entiende cómo ha ido a parar allá. Lo único que quería era tomar agua, y lo que se está es preguntando, ¿y dónde está mi familia? Yo iba a viajar al sur. Y le dice a uno de los flamingos, Felipe el flamingo le dice, pues yo voy al sur, pero antes quería tomar agua porque Ismael me convenció de seguirlo. Y le dice el flamingo a Arturito, ¿y tú por qué te has desviado de tu familia? ¿Tú no sabes que no se puede creer en extraños? Entonces Ismael dice, yo no soy ningún extraño. Y dice, bueno, esto ha sido un malentendido, y para que lo arreglemos, lo que yo propongo es que vayamos todos juntos en comitiva hacia el sur y llevemos a Arturito con los suyos, que lo estarán esperando. Arturo dice, sí, además mi madre estará preocupadísima, porque me dijo que no me iba a pasar nada, que la pandemia, que no había tráfico aéreo, y yo ahora no sé ni dónde estoy. ¿Qué hago aquí? Tenéis que ayudarme, sí. Entonces, bueno, todos se prestan a ir juntos en comitiva, todos los 20 flamingos, con el murciélago también. ¿Cómo se llamaba el murciélago? Diego, claro. Diego, por supuesto, también se suma. ¿No? Diego explica que él ahora, desde la pandemia, tiene muy mala prensa entre los humanos. Ya tenía mala prensa de antes, pero ahora ya no pueden. Es muy importante que no se encuentren con ningún ser humano durante la trayectoria, durante el trayecto, quiero decir. Entonces, bueno, ahí emprenden su marcha.
van cantando canciones excursioneras. Durante un tiempo todo está en orden, hasta que a lo lejos, cuando ya empieza a anochecer, ven fuego, ven como un pequeño campamento y dicen, uy, y un grupito de personas, unas vestidas con trajes bastante esperpénticos, a medida que se van acercando van viendo con más detalle todo esto, ¿no? Vestidas con trajes extraños, de muchos colores, y otros sentados mirando. Siguen acercándose, dicen, los tendríamos que evitar, los tendríamos que rodear, sí, vamos a rodear, a ver si tenemos suerte y no hacemos ruido. Diego dice, ¿cómo no vamos a hacer ruido si sois 40 patas en el suelo aquí? No, los únicos que no podemos hacer ruido somos nosotros tres que vamos a lomos ¿no? de los flamingos, pero vosotros es muy difícil que no hagáis ruido. Bueno, cállate porque tú estás haciendo más ruido ahora que nosotros. En fin, se arma una discusión. Pero el caso es que a medida que se acercan a esta gente, se dan cuenta que esos que están vestidos con ropas extrañas, pues también hacen, en fin, frases como a un volumen un poco superior a lo normal, no sé, un volumen innecesario. Empiezan y además muchos aspavientos, y los otros ríen y de repente aplauden y todo. Ok. ¿Qué será esto? Los flamingos nunca habían visto una cosa así, porque humanos habían visto, pero habían visto humanos destruyendo árboles ¿sí? Pero no humanos así junto al fuego y unos escuchando y otros. Bueno, total, que se empiezan a acercar y se van quedando ahí y empiezan a oír la historia. Y resulta que uno de estos humanos empieza a contar la historia de un patito que no sabe volar y que su madre le dice, hoy toca volar por primera vez. Hoy toca que te atrevas, no te vas a encontrar con humanos por la pandemia. Empiezan a oír su propia historia y quedan ahí fascinados, oyendo todo lo que les ha pasado y todo lo que les va a pasar después, que es mucho. En eso, mientras están escuchando... ¿Hay otra ronda? ¿No? Sí, es la tercera, sí. ¿no? La tercera, sí. Sí, vamos por la tercera, vale. Sí. Pues en eso, este grupo extraño de 20 flamingos, un murciélago, un cuervo y el patito Arturo, escondidos, están escuchando la historia y escuchan que unas guacamayas y unos loros se les van a acercar para atraparlos y que no terminen su viaje al sur. Dicen, qué extraño, esta historia se parece a la nuestra, es lo que me ha pasado a mí, dice Arturo, pero no conozco ninguna guacamaya. Cuando de pronto, 3 guacamayas, Lulú, Lolo y Lola, aparecen por detrás de Arturo y los sorprenden y los asustan y les dicen, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hace un murciélago de Australia en el trópico? ¿Qué hace un pato amarillo en medio de esto? Ellos se asustan un montón y tratando de que, por favor, no digan nada, para que no entorpecer ese fuego y esa mística de los humanos, tan lejana a ellos, las guacamayas pues no le prestan atención a Arturo y rompen el círculo para que empujar a este grupo loco de todos estos animales de flamingo, el cuervo, dentro del grupo de humanos. Y el grupo de humanos se sorprende ante esta situación de ver a los animales justo de los que ellos estaban hablando al lado del fuego.
Esto es un mal presagio, dice uno de los que está dentro de los humanos que están en medio del ritual. Se acerca una nube negra contra nosotros. Tenemos que buscar la manera de resguardarnos. Las 20 flamingos, bueno, este zoológico de animales que se descontroló porque ahora son como 100 personajes. Arturito, en medio de toda esta situación, que es realmente lo importante de todo esto, está cada vez, ya no sabe qué hacer consigo mismo el propio. Yo creo que de la voluntad le han crecido más las alas y decide apartarse por completo de esta gente y decir, yo como que mejor decido emprender mi camino solo hacia el sur. y empieza a revolotear y a revolotear y a revolotear para alejarse lo más posible de toda esta gente y seguir el viaje hacia el sur. En eso llega finalmente a un punto donde ya no hay nada, todo se ha mantenido en calma, observa a la distancia que hay fuego y que los flamingos y que Ismael y que Diego y que toda esta gente se está cayendo a trompadas allá abajo, no sabe muy bien qué hacer y mientras más se va alejando, más se va alejando, más se va alejando, el cielo se va despejando. Y finalmente Arturito se encuentra con un horizonte absolutamente azul y comienza a volar en soledad. Arturo vuela y sigue su camino, intentando seguir el rastro de sus familiares. En ese momento, Arturo va pensando en todo lo que ha pasado. Recuerda a Ismael, recuerda a Diego, recuerda a la nube negra. Dice, oye, aprender a volar se tratará de generar estas experiencias. Y se le dibuja una sonrisa en su rostro de patito. El sol empieza a salir detrás de una nube y le pica el ojo a Arturito. Arturito ve al sol y lo saluda. Y le dice muy contento, hola sol, acabo de salir de una experiencia estupenda. Y el sol le dice, y no sabes nada, Arturito, todo lo que te espera. ¿Cómo así? Dice Arturito. Arturito se echa hacia atrás espantado y... Bueno, lo has dejado, es un final feliz. Ahí te espera tu familia, le dice el sol. No los ves, ahí te está esperando tu familia. Y Arturito ve a los suyos, ve a su bandada y corre hacia allá y ahí es como si no hubiera pasado nada. ¡Qué torbellino! Porque que si nos poníamos a hablar de Lolo, Lola y Lulú, caramba. No, ya era. Madre mía, qué traición. No sabía yo esto. Ay, Denise, encantados de conocerte, encantados de que hayas aceptado nuestra invitación. Realmente la hemos pasado muy bien. Gracias por abrirnos una ventana hacia tu casa. Lo hacéis muy bien, han sido muy bonitos los programas que estuve viendo. Lástima que no vi el final. Sorpresa, es sorpresa. Bueno, pues... Bueno, Denise, ¿desde dónde estás hablando? Que no te estoy en preguntamos. Madrid, yo. En Madrid. Sí. Así que en octubre, si estás por aquí, pues estás invitada al estreno de Ternura Negra el 8 de octubre. Claro que sí. La veré sin duda porque, bueno, somos unos grandes admiradores de tu trabajo. Muchísimas gracias a los dos. No, por favor. Ya sabes, Denise, los ingleses dicen con. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas donde podrás encontrar nuestro contenido. Si quieres ayudarnos económicamente y colaborar con este proyecto, puedes dirigirte a nuestro Patreon, El Teatro. Este podcast puede ser escuchado en Anchor FM. Revisa nuestra página web, elteatro.com, y actualízate en todo lo concerniente a la movida teatral en el mundo. Si te ha gustado nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle a la campanita para recibir las notificaciones de nuevos capítulos, así como dejarnos un like y tus comentarios en el foro de discusión. Este podcast llega a ustedes gracias a elteatro.com y la agrupación teatral Esquena. Y ya saben, antes de hacer teatro, debemos pensar teatro. Hasta la próxima.